vamos a restablecer la ley, vamos a restablecer el respeto a la ley en todas las regiones, sin excepciones, sin privilegios políticos, sin privilegios administrativos, sin privilegios judiciales, porque son los ciudadanos a los que nosotros tenemos que atender, no aquellos que tienen un ámbito de poder. Buenos días, 8 de la mañana. José Antonio Cast ha vuelto o ha retomado en el conjunto de América la llegada de la derecha, de ese entorno ultraconservador. Ha ganado la segunda vuelta de las elecciones presidenciales a Chile. Es el nombre, entiéndame, positivo, porque todo lo demás de protagonistas del día es un entorno hipernegativo, tanto lo sucedido en Australia ayer como lo que ha sucedido en Los Ángeles también esta noche, que enseguida le cuento. Pero la parte o el protagonista fundamental del día está alrededor de ese avance del entorno trumpista, alrededor de todo el mundo, también en el patio trasero, ¿no? También en América para Estados Unidos. José Antonio Cast ha ganado, como ya se preveía, con muchísima soltura, con muchísima distancia, a la comunista Janet Yellen. Ha obtenido José Antonio Cast el 58% de los votos. Ha prometido nada más ganar deportar a todos los inmigrantes ilegales y ha dicho que dirigirá un gobierno de emergencia centrado en la inmigración, en evitar la delincuencia y en impulsar la economía chilena. La administración Trump ya ha felicitado a Cast, afirmando que comparte las prioridades del nuevo presidente chileno. Así hablaba Cast después de haber ganado, así se dirigía a los millones, dice, de chilenos que han decidido volver a levantarse. Escúchele. Millones de chilenos decidieron ponerse de pie, decidieron volver a levantarse. Y quiero decir con seriedad, pero también con emoción, que este no es un triunfo personal, este no es un triunfo de José Antonio Cast, no es un triunfo de un partido del cual me siento orgulloso, de cada uno de sus militantes, de las personas que nos han acompañado en esto. Pero aquí no ganó una persona, no ganó un partido, aquí ganó Chile. Ganó Chile y ganó la esperanza de vivir sin miedo. Ese miedo que angustia a las familias. 8:03 de la mañana, horario central europeo. Sí quiero, dijeron millones de chilenos. José Antonio Cast es la figura principal porque, uno, Milei no está solo en el conjunto estadounidense junto a Donald Trump. Milei tiene ahora a José Antonio Cast. José Antonio Cast viene a hacer la sucesión alrededor de la fotografía de un auge de la derecha no globalista, de la ultraderecha, de los ultraconservadores en América, y viene a poner encima de la mesa la fotografía José Antonio Cast de un cambio impulsado sobre todo de la mano de Donald Trump. El otro elemento fundamental, les decía, está alrededor de la noticia triste, de la noticia lamentable vivida durante la jornada de ayer. Las autoridades australianas ya han prometido revisar las leyes de armas del país y de redoblar también los esfuerzos para combatir el antisemitismo tras el tiroteo masivo desastroso ocurrido durante una celebración de Hanukkah en Bondi Beach el domingo ayer. 2 hombres armados, supuestamente padre e hijo, supuestamente mataron a al menos 15 personas, hirieron a decenas más. Anthony Albanese, el primer ministro australiano, va a celebrar una reunión del Gabinete Nacional para tratar solo este ataque hoy lunes. Ya les digo, las autoridades australianas prometen revisar las leyes de armas del país y redoblar además los esfuerzos para combatir el antisemitismo. ¿Se recupera algo el mercado después de la jornada del viernes, de la caída alrededor de la figura de Broadcom? Pero China viene a poner un tono muy negativo alrededor de lo que está pasando en la economía mundial. Hoy hay un clima de tensión mayor en los mercados. Cae el Hang Seng un 1,32, cae la China continental medio punto porcentual, cae el índice que engloba las 100 principales compañías chinas dentro de Hong Kong, el HSCI, cae un 1,7%. ¿Por qué? China ha publicado una serie de datos económicos que son muy decepcionantes. La inversión de activos fijos
ha disminuido un 2,6% en el año hasta noviembre, en comparación con el mismo periodo de 2024. La inversión inmobiliaria cayó un 15,9% en el mismo periodo. Mientras tanto, el crecimiento de las ventas minoristas se ha contraído del 2,9% interanual en octubre al 1,3% en noviembre. Fotografía, como les digo, mala para la economía china, ventas minoristas interanuales del 2,9 al 1,3, producción industrial china interanual se esperaba que creciera al 5, ha caído una décima al 4,8 desde el 4,9, y la inversión urbana china año contra año del menos 1,7 al menos 2,6. Datos, como les digo, muy malos a una economía china, aunque rebota de Wall Street, S&P 500 en futuros 0,26, Nasdaq 100 0,33, todo en positivo, Dow Jones 0,27 también en positivo, después de ver un incremento de la volatilidad de casi el 6% el pasado viernes. Llama la atención el oro, sube un 1% hasta 4.343 dólares, los futuros un poquito más arriba, 1,14 hasta 4.377, sube también el petróleo, el Brent a 61,41, casi medio punto porcentual, West Texas 0,68% arriba a 57,53, caen los diferenciales del 2, 10 y 30 años americano, 0,40, 0,38 y 0,29 respectivamente, el 2 años americano 0,40% de caída, y estamos a la espera de la reunión del 19 de diciembre de los tipos de interés en Japón. Le espera con un movimiento de subida 10 años americano al 1,95, subida del 0,31, o del 2 años japonés, o del 2 años japonés 1,23% arriba al 1,068 de rentabilidad. Cae, bueno, está prácticamente plano el dólar en 98,37, tenemos ya el euro en 1,1731 y vemos Bitcoin recuperarse desde el suelo de ayer de 88.000, 89.609, subida del 1,64%. Muy pendientes de las grandes tecnológicas, de las 7 tecnológicas en la jornada de hoy, que van a ser clave fundamental para entender hasta qué punto no estamos envueltos otra vez en el miedo alrededor de la inteligencia artificial y del gasto, del derroche en los centros de datos. Esta mañana de lo que se habla en el mercado es si lo que eran las redes de fibra óptica, ¿no?, lo que eran las redes de fibra en la época de las .com, son ahora los centros de datos. Y hasta qué punto una y otra cosa se pueden asimilar, se pueden asemejar en este entorno. Inversión china, que cae por tercera vez, por tercer mes consecutivo, dice Financial Times, con un gran golpe a la economía. Y la otra gran noticia negativa de la jornada y que está impactando a estas horas, sobre todo en Los Ángeles, es el fallecimiento de Rob Reiner y de su esposa, asesinados en su casa, acuchillados, el director, actor, productor, guionista de grandes éxitos de Hollywood. A estas horas se señala como principal sospechoso a su hijo. Ya les digo, tristeza, sorpresa, inquietud en Hollywood, después de conocer que Rob Reiner, actor y director de célebres títulos como La princesa prometida, o Cuando Harry encontró a Sally, o Spinal Tap, ha sido hallado muerto en su casa en Los Ángeles, en su mansión, junto a su esposa, la fotógrafa Michelle Reiner. Sus cuerpos han sido encontrados, como les decía, acuchillados, y ahora lo que están viendo un portavoz de la familia es que se anunciaba con profunda pena el trágico fallecimiento, pero ojo, porque se señala, como les digo, como principal sospechoso a su hijo. Ha dicho un portavoz de la familia en el comunicado que tiene toda la familia el corazón roto por esta pérdida repentina y se pide privacidad durante este momento increíblemente difícil para la familia. En la residencia de los Reiner no hay signos de que las puertas, de que las ventanas hayan sido forzadas, según el medio local Los Angeles Times, que también afirma que un miembro de la familia está siendo interrogado en conexión con las muertes. La revista People va más allá, afirmando en exclusiva, citando múltiples fuentes, que habrían sido apuñalados presumiblemente por su hijo mediano, Nick, que sufría problemas de adicciones
y que fue la pequeña Romy quien encontró los cuerpos. Ya le digo, es terrible lo que se ha vivido en Los Ángeles en las últimas horas. Información que no ha sido confirmada por fuentes oficiales, las de la autoría y las de haber encontrado a la hija pequeña, pero que está diciendo los distintos medios, entre otros la revista People en exclusiva a estas horas. La investigación por homicidio está ahora mismo en curso, ya les digo, es la noticia trágica de la jornada, al lado de lo que se vivió también en Australia en la jornada de ayer, pero una noche terrible en Hollywood, terrible en Los Ángeles, después de conocer el fallecimiento de Rob Reiner y de su esposa. Ya les digo, tristeza, sorpresa y mucha inquietud en Hollywood, aunque la clave fundamental estaría que en la residencia de los Reiner no hay signos de que las puertas, de que las ventanas hayan sido forzadas, según está diciendo Los Angeles Times. En shock Hollywood, en shock Los Ángeles esta mañana alrededor de la noticia que acabamos de conocer, o que hemos conocido en las últimas horas, terrible alrededor de la figura de Rob Reiner. Descanse en paz él y su mujer después de este trágico desenlace que se ha vivido en las últimas horas. Ojo, porque en la parte geopolítica vamos avanzando alrededor del servicio militar voluntario / obligatorio. Escuchen a ver. Wenn es nicht gelingt, die Zahl der Soldatinnen und Soldaten so schnell aufwachsen zu lassen, wie wir sie brauchen, dann müssen wir noch in dieser Wahlperiode über verpflichtende Elemente eines Wehrdienstes jedenfalls für junge Männer sprechen. Frauen können wir noch nicht einbeziehen, weil das Grundgesetz das nicht. 8 y 12 de la mañana, bueno, este es el otro tema fundamental que aparece de repente después de un fin de semana en el que Merz ha puesto encima de la mesa que lo voluntario puede ser obligatorio, lo voluntario no tiene por qué ser obligatorio, lo voluntario puede ser el primer paso para hacerlo obligatorio. En este caso estamos hablando del servicio militar en Alemania. Si no logramos aumentar, decía, el número de soldados tan rápido como necesitamos, tendremos que hablar de elementos obligatorios del servicio militar para los jóvenes antes de que termine el mandato de Merz. Es decir, que ya sabemos cuál es uno de los objetivos planteados a Merz en este entorno, que no es otro que el del servicio militar. No le pongamos voluntario obligatorio todavía. Ojo, porque también ha hablado, lo han escuchado, todavía no podemos incluir a las mujeres porque la Constitución no lo permite, lo que deja abierto de si va a cambiar la Constitución para incluir a las mujeres por el todavía, o si en primer lugar vendrá el servicio militar obligatorio para hombres y ya posteriormente ver si es necesario incluir una parte de servicio militar también para las mujeres. Ojo, porque esto nos pone ante el espejo de que en el fondo lo que Merz y lo que Europa está poniendo encima de la mesa es una vuelta al pasado, es una vuelta al entorno del servicio militar como elemento angular, ¿no?, principal, central, alrededor de la fotografía que vamos viendo y que vamos acercándonos en toda Europa de que hay una duda, o que hay un temor, o que hay una posibilidad de que Rusia ataque en territorio europeo y por tanto Europa entre en una guerra más como la del siglo XX, más como el de las dos guerras mundiales. Lo decía también Putin hace un tiempo, hace unas semanas, cuando decía que la guerra en Ucrania había sido quirúrgica, pero una guerra en Europa sería una guerra tradicional, como las del siglo XX. Por tanto, ojo al mensaje de Merz. Si no logramos aumentar, dice, el número de soldados tan rápido como necesitamos, tendremos que hablar de elementos obligatorios del servicio militar para los jóvenes. Pero el servicio militar no significa el número de soldados. Con lo que está poniendo encima de la mesa Merz es un cambio total, alrededor de la fotografía, o de la nueva fotografía europea que estaría empezando a configurarse, en el que los ejércitos europeos son piedra angular, no la inversión en defensa, sino también junto a ello lo que está sucediendo alrededor, o lo que puede suceder alrededor de la vuelta del servicio militar. Es una llamada a toda Europa, también a aquellos como España que no han puesto ni tan siquiera encima de la mesa el servicio militar voluntario, tal y como lo ha puesto Alemania. Por supuesto que si hay guía de servicio militar lo puede hacer, pero la fotografía del registro, la fotografía de una vuelta al pasado, la fotografía de ver de qué manera
una guerra a las puertas de Europa podría estar pergeñándose, podría estar generándose, podría estar creándose en una sensación ya de miedo europeo, sobre todo en la ciudadanía, de que aunque las palabras iban en una dirección distinta, el objetivo final, el fondo de esa fotografía está yendo a lo que les decíamos desde hace 3 años, a un entorno europeo donde ahí sí hay un temor de que por parte de los ciudadanos de una vuelta al pasado mandado por unas élites que están poniendo al ciudadano en el fondo en una situación que, vamos a ver, pero probablemente no esté tan cerca ni del servicio militar voluntario obligatorio ni de una fotografía de incrementar el número de soldados con nuestros hijos. Con nuestros hijos. Porque, fíjense, ahora que pone encima de la mesa Merz lo del capítulo de las mujeres, ¿no? El capítulo de la igualdad que hemos vivido durante los últimos años, igualdad, pero no para todo, ¿no? Alrededor de que no se pueden incluir a las mujeres todavía, ¿no? Porque la Constitución no lo permite. Bueno, pues hay una recomendación también, ¿no? Igual que se puede cambiar la Constitución para incluir a las mujeres en el servicio militar o para poder ser llamadas a filas en el caso de una guerra, siendo un cambio, eso sí, trascendental respecto a lo vivido en los últimos 21 siglos. No estamos hablando de 10 años, ni de 80. Bueno, pues ya que se ponen a cambiar la Constitución, también podrían cambiar la Constitución para que los hijos de los políticos también estén obligados a hacer el servicio militar si este se aprueba y también estén obligados a ir al frente, al igual que el hijo del panadero, del electricista, del informático, de X. Es decir, ya que Merz entra en el capítulo de las mujeres, que es un capítulo que tiene sentido, ¿no? Si hay una igualdad social total, pues igual que el hombre va, la mujer va, siempre que no tenga circunstancias excepcionales, por ejemplo, embarazada o recién dada a luz. Lo que estaría planteando en este escenario debería ser ampliado para los privilegios de los políticos. No vaya a ser que durante el camino nos encontremos que al final los que van a la guerra son los que han ido en los últimos siglos. Los hijos de los que no son políticos. Los hijos de los que no son élites. Sin excepciones. Si quieren ir a la guerra, que vayan los hijos de von der Leyen también, y las hijas, y que vayan todos. Sin excepciones. Porque así la toma de decisión de los políticos de ir o no a la guerra tendrá el componente que también tiene en la cabeza y en el sentimiento del ciudadano de a pie. Esto es importante, ¿eh? No es un tema menor. Si hay una parte de la población que piensa que hay una discriminación hacia el hombre, ¿no? Por ir o no ir las mujeres, miren, esa no es la verdadera discriminación. La verdadera discriminación en la historia en los últimos siglos es que el hijo del político, del rey o del X de turno no va a la guerra. Bueno, pues cambiemos eso. Merz, Sánchez, Meloni, Macron, etc, etcétera, etcétera, etcétera. El primero que debería ir al servicio militar voluntario / obligatorio y que debería poder estar en el número de soldados, ¿no? Porque si no, fíjense, las frases de Merz parecen frases que afectan a otros, ¿no? Si no logramos aumentar el número de soldados tan rápido como necesitamos, tendremos que hablar de elementos obligatorios, dice, son palabras textuales, del servicio militar para los jóvenes. Bueno, para los jóvenes, incluyendo también a vuestros hijos políticos, incluyendo también a vuestras hijas. Y entonces así tomaréis la decisión de una manera más humana. Y en lugar de mandar o de enviar, ¿no?, a la guerra a los hijos de los demás, pues nos ponemos todos en un plano de igualdad. Es verdad que vosotros dirigís, pero esto es una sociedad más igualitaria. ¿Queréis eso o no? Ojo a la fotografía, ¿eh? Porque si algo ha cambiado de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo hasta ahora, está también en la percepción de la igualdad social. El envío a tropas, el envío de ciudadanos, en el caso de una guerra, como pasó en la Segunda Guerra Mundial, no se entendería si los hijos de los políticos no son los primeros que van al frente. Y las hijas. Porque es muy bonito legislar y mandar a los hijos de los ciudadanos, ¿no?, de a pie,
a cambio de que tus hijos se queden en casa, bien calentitos, a cambio de que tú sepas que vas al Parlamento a legislar y a decir que la guerra debe continuar porque hay que alcanzar los últimos objetivos cuando los que están muriendo no son tus hijos. Ojo a esto, ¿eh? Ya que entramos en esto, entremos de verdad a romper las últimas desigualdades. Entonces, antes de seguir tomando decisiones sobre Rusia en Europa y sobre otras amenazas que pueda haber y sobre el paquete de seguridad o el entorno de seguridad que puede poner Estados Unidos a Europa, hablemos de este tema de fondo. Que los hijos de los políticos acudan también al frente, para que así ellos puedan tomar la decisión con un sentimiento, con un corazón, con una sensibilidad, como la del ciudadano de a pie que ha votado, o no, que ha votado. Ojo a esto, ¿eh? Está diciendo Kaja Kallas a estas horas que hoy se va a decidir sobre nuevas sanciones a la flota en la sombra de Rusia, que lleva prácticamente 2 años funcionando. Kaja Kallas, la superministra de Exteriores europea, hoy decidiremos sobre nuevas sanciones a la flota en la sombra de Rusia. Pues aquí le hago la misma pregunta. ¿Los hijos de Kallas y del entorno de Kallas también están llamados a, si hay un servicio militar obligatorio, como Merz quiere poner en marcha en Lituania, ¿no? Pues en Lituania también están o son parte de ese nuevo servicio militar o solo lo de los demás. Es una pregunta que el ciudadano europeo va a tener que empezar a hacerse a partir de ahora. ¿Se legisla para todos o se legisla para...? ¿No? La Unión Europea se conoce también, ya dice Kallas, no va a poder acordar financiar a Ucrania a través de los eurobonos, la única solución para Bruselas para la expropiación de activos rusos. Está confirmando Kaja Kallas que Bruselas, y no por Europa, sino por Bélgica, que Bélgica no ha dado o no va a dar vía libre, la Unión Europea no podrá acordar financiar a Ucrania a través de eurobonos. Ya les digo, la única solución para Bruselas es la expropiación de activos rusos. La Unión Europea no podrá acordar financiar a Ucrania a través de eurobonos, la única solución para Bruselas será la expropiación de activos rusos. Y ha hablado también, que lo vamos a ver enseguida, de lo de la membresía, ¿no?, de la OTAN. Dice Kaja Kallas, ya que la membresía de la OTAN ya no se discute, la Unión Europea debería preparar garantías de seguridad realmente serias y no un simple documento. Deberían ser tropas reales, capacidades militares reales. Por la misma pregunta, ¿van a ir los hijos de los políticos a Ucrania a hacer esas garantías de seguridad? Porque si no, empezamos a pensar que todos no somos iguales, ¿no? 8:23 de la mañana, si es que alguna vez lo fuimos, ¿no? Pero la voluntad era hacerlo. 8:23 de la mañana se reunió ayer Zelensky con Steve Witkoff. Zelensky dio un paso a un lado alrededor de la membresía de la OTAN, afirmó ya que su país estaba dispuesto a abandonar su intento de unirse a la OTAN, eso sí, a cambio de garantías de seguridad vinculantes, sobre todo de Europa y de Estados Unidos, de los aliados occidentales. 5 horas de conversaciones con los enviados de Trump ayer en Berlín, que continúan hoy. Witkoff ha dicho, es el encargado, ¿no?, por Trump de la delegación estadounidense, ha dicho que se habían logrado muchos avances, aunque ya les digo que las conversaciones van a continuar en el día de hoy, en una fotografía que se va viendo cada vez más clara alrededor de cómo se va avanzando hacia la paz, pero con muchas dudas alrededor de cesiones territoriales y ahora el entorno de la OTAN, pero se va avanzando. Incluso se empieza a hablar en Estados Unidos de una fecha, la de Navidad, para un entorno donde se pueda anunciar, entiéndanme, el medio anunciar un entorno de alto al fuego, que pudiera ir en el entorno de la Navidad, alrededor de la guerra en Ucrania. Se va avanzando sobre todo en este último punto, el capítulo de la OTAN, que parece que va cogiendo cuerpo de una manera muy clara. El otro elemento fundamental, se lo he contado antes,